¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a esta presentación de casos clínicos de ortodoncia con terminado que le consideramos nosotros BORD. En el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, todos los residentes van presentando la culminación de su maestría con una presentación de casos que están terminados de la mejor manera posible. El día de hoy vamos a ver un par de casos que nos van a presentar dos residentes de nosotros, la doctora Paulina Martínez y la doctora Gabriela García. En esta ocasión vamos a ver un par de casos en los cuales se manejaron de una forma un poquito diferente. Ambos casos presentaban mordida profunda, que muchas veces la mordida profunda se debe no tanto a la arcada superior, sino también a una sobreextrusión de la arcada inferior. Hoy vamos a ver un par de casos también con una mecánica un poco diferente por el apiñamiento. Uno de estos casos es con extracciones y el otro simplemente es el manejo del caso como tal. Vamos a dar inicio. Les repito nuevamente, van a encontrar un segmento que dice preguntas y respuestas para que si tienen ustedes preguntas, con todo gusto pueden hacer sus preguntas y comentarios y sobre la marcha daremos respuesta a sus preguntas, así como también comentaremos sus comentarios. Vamos a dar inicio con la doctora Paulina Martínez, que ella nos va a presentar un caso que yo fui el coordinador de este caso y obviamente en este momento lo va a presentar la doctora Paulina Martínez. Adelante, Pau. Buenas noches con todos. Bueno, mi nombre es Paulina Martínez, residente de segundo año del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Esta noche tengo el gusto de presentarles un caso llevado en la institución bajo la instrucción del doctor Javier Mendoza y el residente a cargo el doctor Daniel Yusca y hoy presentado por mí. El nombre del paciente es Raúl Villafuerte del Valle, de sexo masculino, edad 11 años, un mes, número de expediente 170441, instructor a cargo el doctor Javier Mendoza, residente responsable el doctor Daniel Yusca y hoy es presentado por mí. El motivo de la consulta del paciente es, la madre refiere, mi hijo necesita un tratamiento de ortodoncia. El diagnóstico de este caso es paciente clase 2 esqueletal de crecimiento hiperdivergente en dentición mixta, clase 1 molar bilateral, overjet y overbite aumentado. Hábitos, presenta hábito de succión digital, respirador oral, es un paciente de inicio actual y el tratamiento que se determinó para este caso fue de alineación, nivelación, detallado y retención con aparatología con brackets prescripción ROD 0.022 por 0.028. Tubos bondeables en 6, superior e inferior. Fecha de inicio del tratamiento el 14 de octubre del 2017 y final del tratamiento a 2 de abril del 2019. Para la retención se utilizaron circunferencial superior e inferior. Tiempo del tratamiento activo, 1 año, 5 meses. Al análisis facial podemos observar que es un paciente mesofacial que presenta sus quintos proporcionales y la línea media facial coincidente con la línea media dental. Al análisis facial de perfil podemos observar que presenta una proquelia tanto del labio superior como del labio inferior de más 2 milímetros en el labio superior y más 4 milímetros en el labio inferior. Esto tomado de la radiografía lateral de cráneo. Al análisis de tercios faciales podemos observar que presenta el tercio inferior aumentado con respecto al tercio medio y superior. En su resumen cefalométrico podemos determinar que es un paciente clase 2 esqueletal según su ANB y corroborado por WITS y de crecimiento hiperdivergente según Gonion Nation, Silla Nation y Frankfurt mandibular. Como les mencioné antes, presenta el tercio inferior aumentado con respecto al tercio medio y superior. Presenta una mandíbula más pequeña que el maxilar según análisis de Harvard y según TWIT presenta un incisivo inferior proinclinado. Alto un momentito, Pau. Por favor, regrésame un segundo. Quiero hacer un paréntesis aquí. Algo que es importante saber es que este paciente en este momento tenía 11 años de edad, ¿no? Entonces él presenta una clase 2 esqueletal.
Pero cabe mencionar que es importante que en ciertos pacientes, por la edad que tienen y por la forma en que se va desarrollando su crecimiento esqueletal, es relativamente normal que presenten clase 2 esqueletal. Existe en la literatura, y de hecho si lo pueden buscar, un atlas que se llama Atlas of Craniofacial Growth, que fue escrito por los doctores Riolo, el doctor Moyers y el doctor McNamara. En este libro, que lo pueden encontrar, precisamente lo que hicieron fue que tomaron a niños y tomaron a niñas y les hicieron varias cefalometrías y empezaron a tomarles sus medidas esqueletales y dentales a partir de los 5 años, de modo tal que hicieron un compendio con varias cefalometrías, como son la de Steiner, Tweed, Sassuni, McNamara, Yarabak, Downs, Harbold, etcétera, y tomaron las medidas de estos pacientes a los 5 años, a los 6 años, a los 7 años, a los 8 años, hasta los 18 años. Tanto en hombres como mujeres, entonces ellos sacaron más o menos un promedio de cuánto es lo que normalmente miden tanto los niños como las niñas en los diferentes años de edad que tienen. Obviamente hay un crecimiento que se llama crecimiento diferencial, en donde, por ejemplo, los bebés cuando nacen con una cabeza muy grande con respecto al tamaño de su tórax y su cuerpo. Más adelante va creciendo el cuerpo, pero todo va creciendo en diferente momento y muchos niños, cuando van naciendo más grandes, llega un punto donde tienen sus ojos muy grandes y a todos los niños y niñas se les ven unos ojos grandotes y hermosos, porque el globo ocular tiene una velocidad de crecimiento diferente, ¿no? Y luego hay un periodo a donde también los niños, las niñas de repente tienen unas orejotas enormes. Entonces dice, hijo, este niño cuando lo nació, seguramente lo jalaron de las orejas. Y es que las orejas van creciendo más pronto que otras partes del cuerpo. Durante el periodo de adolescencia de los niños y de las niñas, hay niños que les crece el tórax más rápido que las piernas, o al revés, que les crecen las piernas más rápido que el tórax. Y lo mismo, a veces durante la adolescencia, algunos niños tienen los brazos muy largos, pero el tórax lo tienen corto, entonces se ven medio raritos, tanto niños como niñas, ¿no? Esto es un crecimiento diferencial y es normal que ciertas partes del cuerpo crecen a diferente tiempo y a diferente ritmo. Y hay muchos factores como son la herencia, como son el medio ambiente, como son la nutrición, como es la información genética y muchas cosas que van alterando el tiempo de crecimiento de cada una de las partes del cuerpo. De esta manera, este chico paciente tiene una clase 2 esqueletal que por la edad que tiene puede ser normal que tenga una clase 2 esqueletal. Sin embargo, pues empezamos a trabajar con su condición para nosotros trabajar a llegar a nuestros objetivos principales. ¿Ok? Perdón la interrupción, Pau. Vamos a continuar más adelante. Adelante, por favor. Gracias, Doc. En sus criterios dentales podemos observar que su incisivo superior se encuentra retroclinado y su incisivo inferior se encuentra proinclinado. En cuanto a los tejidos blandos, su ángulo nasolabial se encuentra disminuido. Y como había mencionado antes, la línea estética de Rickett se encuentra aumentada en el labio superior de +2 y en el labio inferior de +4. Sus vías aéreas se encuentran permeables, tanto la superior como la inferior. Tenemos la radiografía lateral de cráneo sin trazos, radiografía lateral de cráneo con trazos. En el análisis intraoral, fotografías de frente, lateral derecha y lateral izquierda, podemos observar que la línea media dental superior se encuentra coincidente y la línea media dental inferior se encuentra desviada 1 milímetro a la derecha. En sus fotografías laterales observamos la relación molar derecha e izquierda en clase 1 y la relación canina derecha e izquierda no determinada. En la derecha por la ausencia del órgano dental y en la izquierda por la presencia de un órgano dental deciduo.
En cuanto a las fotografías oclusales, tenemos la forma de arco superior e inferior, la superior de forma cuadrada, la inferior de forma oval. Y en el análisis de espacio tenemos en superior menos 2.9 milímetros y en inferior menos 2.5 milímetros. Y en Bolton, análisis de Bolton en radio de 12, en superior de 5.4 milímetros y en radio de 6 de 1.2 milímetros. Tenemos modelos de frente, derecho, izquierdo y una foto de overjet. Perdón, aquí como pueden ver es un caso donde se ve una mordida profunda. Y esta mordida profunda, como les comenté en un principio, es precisamente a veces debido a una sobreextrusión del segmento inferior. No siempre la mordida profunda es por culpa de la sobreerupción del segmento superior. Y a veces precisamente al ir acomodando y a ir desatrapando los dientes y la arcada que está en una clase 2 esqueletal por una falta de crecimiento antero-posterior, desatrapamos esta mordida profunda ya que hay una rotación del plano cruzal en sentido de las manecillas del reloj. Adelante, Pau. Aquí tenemos la radiografía panorámica con 24 dientes presente, con los órganos dentales 15, 23, 25, 33, 43 y 38 en formación. En cuanto a los objetivos generales del tratamiento, en cuanto a facial, el objetivo es mantener el perfil facial. Dental, mantener la clase 1 molar bilateral, obtener la clase 1 canina bilateral, la corrección de overjet y overbite, corrección del apiñamiento maxilar y mandibular. En cuanto a lo esquelético, mantener las relaciones esqueléticas, periodontal, mejorar estado periodontal, funcional, corrección de hábitos, lograr correcta intercuspidación, lograr guía de desoclusión canina y lograr guía incisiva. Quirúrgico no requiere, exodoncias no requiere y tratamiento restaurador no requiere. Objetivos específicos. Corrección del apiñamiento maxilar y mandibular mediante alineación y nivelación con secuencia de arcos de NITI 0.016, 0.016 por 0.022, 0.019 por 0.025 superior e inferior. Arcos de 0.018 superior e inferior. Corrección de clase 2 canina bilateral mediante elásticos intermaxilares, elásticos clase 2, 3,16, 4,5 onzas y un octavo, 6,5 onzas. Máxima intercuspidación, paralelismo radicular y oclusión funcional mediante detallado con alambres de acero rectangular 19 por 25, 21 por 25, con dobleces de primero y segundo orden y el uso de elásticos en delta. Y para la estabilidad post-tratamiento mediante la retención con un circunferencial superior e inferior. Ahora, como iba, les voy a presentar el capítulo 68 del libro del doctor Gonzalo Uribe Restrepo, denominado Retención mecánica y estabilidad biológica en ortodoncia. ¿Qué es la recidiva? Es una respuesta histológica y morfológica de los tejidos que tiende a regresarlos a su posición inicial. La retención mecánica va a ser inmovilizar los dientes en su nueva posición mediante placas de acrílico rígidas o mediante alambres fijos que se van a colocar detrás de las caras palatinas o linguales de los dientes, que lo que van a hacer es tratar de evitar y reducir el rebote biológico. ¿Qué es la estabilidad biológica? Esto se va a producir por alteraciones neuromusculares y cambios bruscos en la forma y función de los tejidos de soporte de los dientes. Tienden a regresarlos a su forma y a su función original. El objetivo de la retención es mantener la estabilidad de los tratamientos que suele verse afectada por varios factores asociados a los movimientos ortodónticos y a factores biológicos. Un momentito, una pausa. Regrésate a la imagen. Una de las cosas que vemos con este chico es que él tiene su labio con una textura gruesa, en la arcada inferior, su labio inferior, y su labio es grueso en la parte superior. Pero muchas veces este labio y este cierre labial es hipertónico, donde tiene que hacer un esfuerzo físico para poder cerrar los labios. En muchas ocasiones, muchos pacientes que son clase 2 es porque están metiendo el labio inferior por detrás de los dientes superiores, atrapando de esta manera el crecimiento anteroposterior de la mandíbula y obviamente proclinando los dientes superiores de gran manera.
Y esto muchas veces lo podemos notar a donde en el labio inferior se llega a ver marcado la superficie lingual de los dientes superiores. Y hay veces en que tenemos que pedirle al paciente que haga ciertos ejercicios o ciertas gesticulaciones para tratar de evitar estos hábitos. Un truco muy bueno muchas veces en estos casos es pedirle al paciente que se ponga un rollito de algodón en la arcada inferior por detrás del labio para que no se esté metiendo el labio en la parte lingual o palatina de los dientes superiores. Otro tratamiento sería la colocación de un lip bumper o pantalla labial, que esta pantalla labial está cumpliendo la función de evitar que se mete el labio inferior por detrás de los incisivos superiores, ¿sí? Y obviamente va a permitir, mediante la pantalla labial, un estiramiento del periósteo o de lo que es el tejido blando pegado a lo que es la cortical externa de la arcada inferior para que estos dientes anteriores e inferiores se empiecen a proclinar o se empiecen a vestibularizar un poquito, resolviendo esta discrepancia anteroposterior. ¿Sí? Continúa, Pau. Listo. Entonces, aquí podemos observar que en este paciente, pues sí se realizó un cambio brusco, se mejoró el overjet y el overbite y pues obviamente mejoró el hábito de succión, de succión labial. Entonces, obviamente necesitábamos una estabilidad biológica en este paciente. Y pues esto se logró mediante ejercicios que buscan que en los pacientes adquieran un mayor control de los diferentes órganos de esta área, que van a ser los labios, la lengua, los músculos maceteros, el paladar, para conseguir que desaparezca la tensión excesiva en esa zona. Entonces, esto nos ayuda a corregir malos hábitos para conseguir un correcto patrón tanto respiratorio, un buen sellado labial, un control adecuado de los órganos que intervienen en la articulación y la masticación y una reeducación de los movimientos voluntarios e involuntarios como los ocasionados por el uso excesivo de chupete o succión del dedo, así como trabajar la sensibilidad de esta zona. Y ahora les voy a presentar las comparaciones de inicio, progreso y final. En foto de frente, inicio, progreso, final. La línea media facial coincidente de inicio, progreso y final. Quintos proporcionales de inicio a final. De frente en sonrisa. Línea facial con línea dental coincidente, inicio, progreso, final. La línea estética de Rickets de inicio a final. En el progreso, el labio inferior tuvo un aumento de 1 milímetro, pero ya al final del tratamiento, pues el paciente terminó con una línea estética de Rickets de +1 en el labio superior y +3 en el labio inferior. Aquí cabe mencionar, perdón, Pau, aquí cabe mencionar el hecho de que por la misma textura del labio grueso que presenta el paciente en la arcada superior y en la arcada inferior, podemos estar sobrepasados o en el límite superior con respecto a la línea estética de Rickets, por la misma textura del labio, ¿no? Ahora, aún así, este chico que es adolescente va a presentar todavía un crecimiento de su nariz, tal como va haciendo los cambios en cara de niño, cara de jovencito, a cara de señor. Su nariz también va a crecer en sentido anterior y también hacia abajo un poco. Adelante, Pau. En su análisis de tercios tenemos que el tercio inferior se mantuvo aumentado de principio a final con respecto al tercio medio y superior. En su análisis intraoral se mantuvo la clase 1 molar de inicio a fin. En la clase canina se obtuvo desde el progreso hasta el final y como en las líneas medias coincidentes de inicio a fin, la línea media superior, y en la inferior se encontró coincidente desde el progreso hasta el final. En cuanto a los criterios esqueléticos, el paciente se mantuvo en una clase 2 esqueletal de principio a fin, según su ANB, y
corroborado con WITS y sus vías aéreas se mantuvieron permeables de principio a fin. También su crecimiento siguió hiperdivergente de principio a fin. En cuanto a los criterios esqueléticos, la mandíbula se mantuvo más pequeña que el maxilar y la altura del tercio inferior se mantuvo aumentada de principio a fin y la inclinación del incisivo mandibular pues aumentó, terminó proinclinado. En cuanto a los criterios dentales, podemos observar que para este caso, la mecánica que se utilizó fue proinclinar tanto el sector superior como el inferior para que pudiera desatraparse la mandíbula que se mantenía con una mordida profunda. En cuanto a los tejidos blandos, el ángulo nasolabial disminuyó. Tenemos las laterales de cráneo de inicio a fin. Radiografías panorámicas, en las que empieza con 24 dientes presentes y termina con 28 dientes presentes, con los órganos dentales 18, 28 y 38 en formación. En cuanto a los cambios en la longitud de arco, tenemos que se realizó un total de stripping en superior de un milímetro y en inferior de 1.9. Tenemos las fotos de frente de inicio, progreso y final, en donde podemos observar que al inicio se encontraba desviada la línea media e inferior hacia la derecha y en el progreso seguía desviada, pero a fin se encuentran coincidentes tanto la superior como la inferior. Aquí tenemos un more. Como les comenté aquí en este caso, pues básicamente la mordida profunda se solucionó a costa del movimiento y desatrapamiento de la arcada inferior. Modelos de frente, de inicio y final. Laterales derechas, inicio, progreso y final, en donde se mantuvo la clase 1 molar de inicio a fin. Modelos derechos. Fotografías del lado izquierdo, en donde se mantuvo la clase 1 molar. Modelos del lado izquierdo. Fotografías oclusales, inicio, progreso, final, en donde vemos cómo cambia la forma de arco. Oclusales superiores, en donde la distancia intercanina aumentó de 4.9 milímetros, la distancia intermolar 1.5 milímetros y la longitud de arco 0.1. Sobreimposición de modelos superior. Oclusales inferiores, en donde la distancia intercanina aumentó 3.8 milímetros, la distancia intermolar 4 milímetros y la longitud de arco disminuyó 0.5 milímetros. Fotografías de inicio, progreso, final. Sobreimposición de modelos. Y ahora les voy a presentar las sobreimposiciones. Aquí tenemos sobreimposición sobre componente cráneo-facial de inicio y progreso, en donde podemos observar los cambios en el perfil, en los tejidos blandos. Sobre sínfisis, en donde podemos observar cómo el incisivo se proinclinó y el molar inferior se extruyó. De igual manera, el incisivo superior se proinclinó. Sobreimposición inicio-final, en donde vemos un notable cambio en el perfil del paciente, la proinclinación de los incisivos, la mesialización,
una rotación de la mandíbula hacia abajo y hacia atrás, Es lo que llamamos en sentido horario, como el horario o la forma en que en que van sentido de las marcando manecillas del reloj. el reloj. Ujú. Sobre sínfisis, en donde podemos observar el molar inferior se extruyó y la proclinación del incisivo inferior. Los retenedores, el paciente utilizó retenedores circunferenciales tanto en superior como en inferior y de acuerdo a su reporte periodontal, pues fue un paciente, la verdad, muy, muy juicioso con su higiene, entonces no hubo problemas en cuanto al desórdenes periodontales con él durante su tratamiento. Y aquí tenemos unas fotos de comparación de frente en sonrisa, de inicio, progreso y final. Así fue como terminó el paciente. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, Pau. Entonces, prácticamente en este caso fue un caso en el que se llevó junto con el crecimiento y obviamente preparando el espacio para la erupción de los caninos, así como también haciendo que la mandíbula creciera y que rotara en sentido las manecillas del reloj. Y obviamente se fue solucionando el problema de la mordida profunda. ¿Okay? Ahora bien, vamos a ver otro caso que nos va a presentar la doctora Gabriela García Quito, que en este otro caso, pues es un caso en el que se hacen extracciones atípicas, es decir, el paciente presentaba una ausencia y se decidió hacer, por su maloclusión, extracciones en la arcada superior, pero en la arcada inferior no se hizo la extracción de uno de los premolares. Vamos a ver también ahorita cómo está el caso, que es un poquito raro, un poquito diferente, es un caso un poquito fuera de lo común. Pongan mucha atención. Adelante, doctora Gaby, por favor. Ya, buenas noches. Eh, es un placer estar compartiendo con ustedes esta noche. Soy Gabriela García, residente del segundo año del Centro de Estudios Superiores, y yo les voy a hablar acerca del tratamiento en pacientes clase 2 esqueletal con presencia de agénesis dental. Ya. Nombre del paciente, Paulina Isel Vadillo, de sexo femenino, edad 10 años, 4 meses, número de expediente 150033. Instructores a cargo, la doctora Angélica Altamirano por 1 año 5 meses, la doctora Lorena dos Ramos por 1 año 6 meses, la doctora Andreina Guillén por 2 meses y el doctor Javier Mendoza por 7 meses. Los residentes responsables fueron la doctora Andreina Guillén por 1 año 10 meses, la doctora Yorleni Fernanda por 1 año 1 mes, la doctora Kelly Michelle por 11 meses y hoy es presentado por mí. En cuanto al resumen del caso, el motivo de la consulta, el paciente viene por ortodoncia. El paciente es un paciente clase esqueletal 2 hiperdivergente, clase 2 molar bilateral y clase 2 canina bilateral. Presenta agenesia del órgano 34 y presencia de órganos dentales 53, 63, 73 con una curva de espía acentuada en inferior. El paciente no presenta hábitos y es de inicio actual. En cuanto al tratamiento, se le va a realizar extracciones de los órganos 53, 63, 73. Para la guía de la erupción, vamos a realizar alineación, nivelación, exodoncia de los órganos 14 y 24, cierre de espacios, detallado y retención. En cuanto a la aparatología, se utilizaron bracket prescripción ROT 0.22 por 0.28, bandas en los órganos 6 y tubos bondeables en el órgano dental 37 y se utilizó un transpalanal. El inicio del tratamiento fue el 16 de mayo del 2015 y la retención estuvo un fijo de 3 a 3, tanto superior como inferior, y un termoformado de superior a inferior. Al análisis facial, Paulina presenta quintos faciales proporcionales entre sí. La línea media superior se encuentra coincidente a la línea media facial y es una paciente dólico-facial, según Rickett. A la línea estética de Rickett, Paulina presenta un labio superior a más 1 milímetro y el labio inferior a más 1 milímetro, esto tomado de la radiografía lateral de cráneo.
Al análisis del tercio, podemos ver que el tercio inferior se encuentra ligeramente aumentado respecto a su tercio medio. A su resumen cefalométrico, Paulina es un paciente clase 2 esqueletal, según el análisis de Steiner y este corroborado con Witt. Podemos ver que es un paciente hiperdivergente, según Gonio, Nation, Sillanasio y Frankfurt mandibular. Al análisis de tercio facial presenta un tercio medio aumentado en relación a su tercio inferior. En cuanto a sus criterios dentales, encontramos que su incisivo superior se encuentra proinclinado y protrusivo. De igual manera, el incisivo inferior se encuentra proinclinado y protruido según su NB y su uno mandibular. Y podemos ver que sus vías aéreas se encuentran permeables. Aquí tenemos la imagen lateral de cráneo sin trazos y aquí con trazos. En la fotografía intraoral se observa que la línea dental inferior se encuentra desviada 0.5 milímetros a la derecha con respecto a la línea media dental superior. Observamos también una relación molar clase 2 bilateral y una relación canina bilateral. Podemos observar un overshed y un overbite aumentado y presenta microdoncia de los incisivos laterales superiores. Aquí podemos ver fotografías oclusales en donde la forma del arco superior es oval y la forma de la arcada inferior es cuadrada. A su análisis de espacio, Paulina presenta un apiñamiento leve en inferior y un exceso de Bolton que se encuentra en un radio de 12, en superior de 6.3 y en un radio de 6 presenta un exceso de 1 milímetro en inferior. Aquí podemos ver los modelos de frente, overshed, un modelo derecho y un modelo izquierdo. En cuanto a su radiografía panorámica, podemos observar 29 dientes permanentes, la presencia del órgano 53, 63, 73 en boca y caninos superiores en erupción. También tenemos la presencia de la formación de los órganos de los terceros molares. En cuanto a los objetivos generales del tratamiento, tenemos que a lo facial es mejorar el perfil facial, a lo dental tenemos guiar la erupción dental, la correlación del apiñamiento mandibular, incorporar los caninos del maxilar, obtener la clase 2 molar funcional, obtener la clase 1 canina bilateral, corrección del overshed y del overbite, corrección de la línea media dental inferior. A lo esquelético, mejorar las relaciones esqueléticas. A lo periodontal, mejorar el estado periodontal. A lo funcional, lograr la correcta intercuspidación, lograr la guía de desoclusión canina y lograr la guía incisiva. A lo quirúrgico no requiere. En cuanto a las exodoncias, se realizó la exodoncia del órgano dental 53, 63, 73, que eran dientes deciduos, y de los órganos 54 y 24, que eran dientes permanentes. En cuanto al tratamiento restaurador, se realiza restauración de bordes incisales del órgano dental 11 y 21 y ancho mesiodistal del órgano 22 y 12. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos que guiar la erupción dental, esto por medio de la extracción de los órganos dentales 53, 63 y 73. Tenemos la corrección del apiñamiento maxilar y mandibular, esto va a estar por medio de la alineación y la nivelación. En cuanto a la alineación, vamos a hacerlo con secuencia de arcos de nitinol 0.014, 0.016, 0.018 superior e inferior. Y la nivelación por medio de secuencia de arcos 0.017 por 0.025 superior e inferior. Arcos de acero 0.018, 0.020 superior e inferior. Para mantener la clase 2 molar funcional va a ser por medio del anclaje de un
de un arco transpalatino y la retracción de los caninos se realizó por medio de cadenas elastoméricas de las piezas 6, 5, 3 bilateral y elásticos clase 2 bilateral 316, 6,5 onzas. Para la corrección del overbuy y del overjet, esta se da por medio de cierre de espacios con la utilización de anzas de retracción en un arco de acero de 0.17 por 0.25. Para lograr la máxima intercuidación, el paralelismo radicular y la oclusión funcional se va a dar por medio del detallado en un alambre de acero rectangular 0.17 por 0.025, 0.019 por 0.25, dobleces de primera, segundo y tercer orden y elásticos en clase 2 corto y clase 1 bilateral de 316, 6,5 onzas. La estabilidad y post-tratamiento se da mediante la retención, en el cual se utiliza un retenedor fijo de la pieza 13 a 23 superior y 33 a 43 inferior, y termoformados tanto superior como inferior. En cuanto al IVA, vamos a hablar acerca de la prevalencia y distribución de anomalías dentales. Va a ser una comparación entre el maxilar superior e inferior en agénesis dentales. En cuanto a la agenesia dental, también conocida como hipodoncia, es una anomalía dental común, con una incidencia reportada del 2.7 al 12.2 en las denticiones permanentes. Esta anomalía no es por lo general un fenómeno aislado. Con frecuencia se informa con otras anomalías dentales, tales como incisivos en forma de clavija, transposición dental, retraso en el desarrollo dental, dientes permanentes retenidos, como es el caso de nuestro paciente, y otras anomalías en el tamaño y en la forma. Este artículo nos mostraba un estudio en donde tenemos una muestra de 3.315 pacientes en edades entre 8.6 a 25 años que fueron examinados por presencia de agenesis, en donde se encontraron 106 sujetos con un diagnóstico de hipodoncia maxilar y 70% con hipodoncia mandibular. Ambos grupos fueron examinados por medio de las siguientes anomalías, en donde presentaba dientes retenidos, molares deciduos en infraoclusión, impactación dental, microdoncia de los incisivos superiores laterales, dientes supernumerario, transposición, transmigración y erupción ectópica. Y como conclusión se da que la agenesia dental del maxilar se asocia frecuentemente con microdoncia de los incisivos laterales superiores, mientras que la agenesia dental mandibular se asocia frecuentemente con molares retenidos. En cuanto a los resultados de este estudio, puede proporcionar evidencia adicional que apoya la teoría del control genético específica en el campo para el desarrollo de ambos maxilares. Ahora vamos a ver las comparaciones de inicio, progreso y final. A su fotografía extraoral sin sonrisa podemos observar que Paulina es una paciente simétrica de inicio, progreso y final. A las fotografías de frente sin sonrisa podemos observar que es un paciente simétrico de inicio, progreso y final. A su fotografía extraoral sin sonrisa podemos observar que presenta unos quintos proporcionales de inicio, progreso y final. A su fotografía extraoral con sonrisa podemos observar que es una paciente simétrica de inicio, progreso y final. A su fotografía de perfil podemos observar los cambios a nivel de los labios, en donde inicia con +1 milímetro superior e inferior y termina con 0 milímetros en el labio superior y -1 en el labio inferior. Su fotografía de perfil, observamos sus tercios inferiores, se mantiene ligeramente aumentado con respecto al tercio medio. En cuanto a su análisis intraoral, la paciente inicia clase 2 molar y canina
y termina en clase 2 molar derecha. Y clase 1 izquierda bilateral. Podemos ver que la línea media dental termina ligeramente desviada igualmente hacia la derecha. A su resumen cefalométrico, Paulina permanece siendo un paciente clase 2 esqueletal de inicio a fin y presenta un crecimiento hiperdivergente. De igual manera, sus vías aéreas se encuentran permeables de inicio a fin. A sus criterios esqueletales, la unidad mandibular en proporción se mantiene ligeramente aumentada de inicio a fin y su altura del tercio inferior se va a encontrar aumentada referente a su tercio medio. En cuanto a su resumen cefalométrico en los criterios dentales, inicia proinclinado y protruido los incisivos superiores y termina ligeramente retroinclinado. Los incisivos inferiores de igual manera van a terminar proinclinados. Aquí tenemos la imagen lateral de cráneo de inicio, progreso, final. Las imágenes panorámicas de inicio, progreso, final. Podemos ver en cuanto a los cambios en la longitud de la arcada. Al realizar la exodoncia en superior, en los premolares no se realizó stripping en superior y en inferior. Aquí podemos visualizar unas fotografías intraorales de frente, inicio, progreso, final. En la fotografía intraoral de frente, inicio, progreso, final, podemos observar la corrección de las líneas dentales. Aquí podemos ver humor. En cuanto a las fotografías intraoral lateral del lado derecho, inicio, progreso, final, observamos cómo se mejora la relación molar, podemos ver. Y esta se mantiene en clase 2 funcional. En cuanto a la fotografía intraoral lateral izquierda, inicio, progreso, final, podemos observar que se mejora la clase 1 molar y canina y se presenta el asentamiento en cuanto a la oclusión. Aquí podemos visualizar una fotografía de inicio, progreso, final, en donde se mantiene la forma de la arcada oval de inicio a fin. Humor oclusal. Aquí podemos visualizar fotos oclusales inferiores de inicio, progreso, fin, donde observamos la corrección del apiñamiento mandibular. En cuanto a las sobreimposiciones, podemos ver la sobreimposición sobre base de cráneo de inicio y fin, donde se observa el crecimiento que tuvo el paciente. Podemos visualizar más cambios a nivel de los tejidos blandos. A ver, aguántame un segundito, por favor, Gaby. Vamos a regresarnos un segundo a donde están las fotografías intraorales de comparación. Quiero aclarar aquí una cosa que es a donde es un caso un poquito extraño, por el hecho de que esta paciente, ponme las superiores, porfa, las de lado, las de frente y las de lado. Una de las cosas es que ella presentaba una ausencia congénita de un 4, ¿sí? Del 4 inferior, si no me equivoco, el lado derecho, el lado 4, ahorita bien. Pero había una mordida profunda, ¿sí? Y a la hora de empezar a alinear sus dientes bajo el concepto de no extracciones, había una discrepancia muy marcada, ¿sí? En donde esta discrepancia muy marcada se acrecentaba todavía más porque teníamos la ausencia de un diente inferior. Entonces nos estaban sobrando, como quien dice, un diente superior. Sin embargo, si nosotros quitábamos un diente superior, se nos iba a desviar toda la línea media y toda la sonrisa y la armonía facial del paciente. Ahora sí, pásame a la siguiente.
Entonces se toma por decisión hacer extracción precisamente de premolares superiores. Y se hizo la extracción de un 14 y un 24. Miren cómo aquí en progreso estaba el 14 y 24, pero había una gran discrepancia antero-posterior por parte de la paciente, ¿sí? Y obviamente ella presentaba un apiñamiento más o menos en la arcada inferior, pero en la arcada inferior teníamos la ausencia de un diente. Y ya se había recompensado ciertas cosas, como por ejemplo la desviación de la línea media. Si se fijan bien, entre progreso y final, se tomó la decisión de hacer extracciones de 4 superiores y se cerró el espacio, obviamente por conveniencia para poder calzar en una buena relación antero-posterior del maxilar con respecto a la mandíbula. Ahora pásame a la siguiente. Si se fijan bien, en la arcada inferior, aquí tenemos la arcada inferior. De un lado, del lado izquierdo, teníamos la genesia de un 4. Pero ya se había recorrido todo hacia adelante en progreso. Y teníamos una gran discrepancia antero-posterior, y por esa discrepancia antero-posterior en el progreso, se tomó la decisión de hacer extracciones de los 4 superiores. Porque la paciente, con su agenesia de mucho tiempo, que nunca se formó el germen dental del 4 inferior izquierdo, todo lo que es el molar y premolar, el 6, el 7 y el 5, ya se habían mesializado en cuerpo, y aún así además presentaba cierto grado de apiñamiento. Entonces, al nosotros quitar los premolares superiores, de un lado nos iba a quedar en clase 2 funcional, que es en el lado derecho, y del otro lado nos iba a quedar en una clase 1 molar, ¿sí? Porque se quitó un premolar arriba y un premolar abajo del lado izquierdo, pero del lado derecho nada más se quitó un premolar superior, como muchos casos que se quitan premolares en la arcada superior cuando existe una discrepancia antero-posterior del maxilar con la mandíbula. A fin de cuentas, como podrán observar, obviamente, regrésate tantito a las intraorales laterales, la derecha e izquierda. Si se fijan bien en su lado derecho, esa es la izquierda. Aquí en el lado derecho acabamos en una clase 2 molar funcional con una clase 1 canina, como debe de ser. Viendo al paciente de frente, tenemos una coincidencia de líneas medias, ¿sí? Tenemos una clase canina, que es lo que estamos buscando, y en la arcada del lado izquierdo podemos ver que tenemos una clase 1 molar y una clase 1 canina, ¿sí? Son estas cosas que de repente vemos que son un poquito fuera de lo común, a donde se tomó la decisión de hacer extracciones de 4 superiores, porque la paciente ya tenía una ausencia congénita de un 4 inferior izquierdo, pero todo su segmento posterior ya se había mesializado. Y sin embargo teníamos algo de apiñamiento y había una discrepancia antero-posterior importante. Ahora sí, vámonos, Gaby, a donde están las sobreimposiciones, por favor. Continúa, Gaby. Como decían, en cuanto a la sobreimposición de base de cráneo de inicio a fin, podemos observar que el crecimiento se dio más en cuanto a los tejidos blandos, como visualizamos en esta imagen. En cuanto a la sobreimposición sobre palatal de inicio a fin, se observa una retroinclinación del incisivo superior y una ligera extrusión del molar de inicio a fin. Podemos ver en la sobreimposición de sínfisis donde se observa una proinclinación del incisivo inferior y la extrusión y mesialización del molar. Así como el crecimiento mandibular. En cuanto a la retención, se llevó por medio de un retenedor fijo de 3-3, tanto en superior como en inferior. Aquí podemos ver unas imágenes de frente con sonrisa, en donde la paciente mejora su sonrisa y ya no hay la visualización de los carrillos.
Entonces, una sonrisa más armoniosa. Aquí tenemos una imagen de la paciente con la residente a cargo. Y aquí les dejo las redes sociales del Centro de Estudios Superior de Ortodoncia. Gracias. Con esto concluimos esta presentación de dos casos más que consideramos casos BORS porque tienen mucho trabajo, que acaban con su clase 1 canina, con sus interdigitaciones y obviamente con los parámetros que estamos buscando para con todos nuestros pacientes. ¿Sí? Quiero invitarlos para que la próxima semana, primero Dios, si mal no recuerdo, el día próximo lunes, volvemos a tener otro webinar que se presentará en las mismas redes aquí mismo, ¿sí? Que viene siendo el 8, hoy es 15, la próxima semana viene siendo 22. Entonces, el próximo webinar será el lunes 22, nuevamente a las 8:30 de la noche y más o menos tendremos una duración aproximada de 1 hora. Una vez más, les comento, pueden hacer ustedes sus comentarios, pueden hacer sus preguntas, respuestas, etcétera, que con todo gusto podemos responder a cada una de sus preguntas y respuestas, ¿sí? Y obviamente seguiremos revisando y viendo algunos casos de board para que ustedes puedan disfrutar como nosotros disfrutamos, cómo estamos haciendo nosotros las cosas aquí en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Agradezco a la doctora Paulina Martínez, a la doctora Gabriela García, quienes nos pudieron presentar casos BORDS el día de hoy y la próxima semana tendremos otros 2 residentes que presentarán también casos BORDS hechos por otros residentes del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Yo me despido enviándoles un cordial saludo desde de parte del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Soy el doctor Javier Mendoza, que me encuentro yo igual también para servirles en las redes sociales. Mucho gusto y muy buenas noches. Aquí tenemos una pregunta. Perdón, es que acaba de entrar apenas una pregunta. Doctor Antonio Aguilar Esparza, ¿cuándo recomienda realizar extracciones en los casos BORS y cuándo los pacientes están en crecimiento? Ok, un buen parámetro, esa es muy buena pregunta. ¿Cómo calculamos nosotros si se pueden hacer o no extracciones? Existen varios criterios para poder decidir si se hacen o no extracciones. El primer criterio es un análisis de espacio, que generalmente usamos un análisis de espacio de Carey. Cuando tenemos una falta de espacio de 7 milímetros o más, ya debemos de pensar en hacer extracciones. Cuando tenemos una falta de espacio menor a 7 milímetros, podemos pensar en otras alternativas como expansión, como distalización, como retracción, etcétera. Ahora bien, ese es uno de los criterios a tomar en cuenta. Pero otro criterio que se toma mucho en cuenta para decidir si se hacen o no extracciones es precisamente determinar qué tipo de perfil tiene el paciente, qué tipo de nariz tiene el paciente, qué tanta proclinación o retroclinación presentan sus dientes superiores y sus dientes inferiores. Porque hay veces en que no por esforzar el no hacer extracciones, no vale la pena dejar unos dientes demasiado proclinados o que en determinado momento hagan que el paciente se vea trompudito o con los dientes demasiado hacia adelante. Por otro lado, igual hay que fijarse cómo es el perfil anatómico del paciente, no nada más su tipo de cara y su tipo de perfil, si es protrusivo, retrusivo o normal, y también si la nariz es grande o pequeña, y la otra es qué tendencia de crecimiento tiene la nariz, y nos fijamos mucho en los padres del paciente, cómo se parece a su papá, cómo se parece a su mamá y cómo es la anatomía de la nariz del paciente.
y proyectamos, bueno, ok, este chico va a tener una nariz grande y si nosotros extraemos, lo más seguro es que sea muy narizón. Entonces, tomamos en cuenta la cantidad de espacio disponible, la cantidad de hueso disponible, la inclinación de sus dientes anteriores, la inclinación de sus dientes inferiores. Y obviamente tenemos hoy por hoy alternativas como los microtornillos de anclaje, que en determinado momento nos han permitido distalizar cantidades y sobre todo ganar milímetros que antes no estábamos acostumbrados a poder ganar espacio. Hemos logrado mover 15 milímetros, 3 milímetros, 7 milímetros, que son muy buenos para evitar hacer extracciones, ¿no? Así como también, pues las alternativas de expansión, hay que ver qué tanto transversalmente podemos expander o ayudar a crear un poco más de espacio y obviamente también dependemos de la edad que tiene el paciente. Si el paciente está en crecimiento, pues tenemos mayor capacidad de hacer una solución ortopédica, preparando el espacio para que quepan todos los dientes. Y si el paciente ya terminó su tratamiento, su crecimiento esqueletal, bueno, ya no podemos tener un resultado o un abordaje ortopédico. Sin embargo, tenemos los microtornillos que hay que ver hacia dónde necesitamos jalar o recuperar espacio, ¿sí? Como en casos de pacientes que antes había pacientes que eran quirúrgicos y gracias a los microtornillos hoy en día pues estamos disminuyendo algunas veces algunos casos quirúrgicos o minimizando la cantidad de cirugía gracias a los anclajes que estamos logrando con los microtornillos. Vamos a procurar buscar algunos casos con microtornillos para también poder hablar de eso en las próximas webinars, ¿sí? Espero haber contestado su pregunta, doctor Antonio Aguilar Esparza. Ok. Nuevamente el doctor Esparza pregunta cuál es el estudio que yo mencioné. Es un libro que se llama Atlas of Craniofacial Growth, que es del doctor Riolo, del doctor Moyers y del doctor McNamara. Ellos lo hicieron. Normalmente, cada año hay un congreso sobre crecimiento y desarrollo organizado por la Universidad de Michigan, con el doctor McNamara. Y ellos hicieron este atlas y lo publicaron como libro, a donde están varias cefalometrías hechas en hombres y en mujeres desde los 5 hasta los 18 años, si no me equivoco. Espero que lo puedan conseguir. Es un libro muy útil porque nos da un buen parámetro para saber, ok, cuántos años tiene nuestro paciente del sexo masculino, sexo femenino y cómo estaría el promedio de sus medidas esqueletales y dentales a la edad que tiene nuestro paciente. Y eso nos va a dar un buen mapeo o un buen parámetro de qué es lo que es normal. ¿De acuerdo? Espero que lo consigan. Es el Atlas of Craniofacial Growth de los doctores Riolo, Moyers y McNamara. ¿Ok? ¿Dónde se puede comprar? Híjole, ahí sí que no te sabría yo decir. Es cuestión de checar a ver si en los libros de ortodoncia. La Universidad de Michigan, el programa de ortodoncia lo maneja el doctor McNamara. Probablemente es cuestión de checar a ver si en la Universidad de Michigan tienen ellos a la venta este libro. Ajá. Y cada año más o menos como por febrero, si no me equivoco, se hace un congreso de Craniofacial Growth en la Universidad de Michigan, organizado precisamente por el doctor McNamara, James McNamara, ¿ok? Bueno, pues no me queda más que despedirme y agradecer nuevamente la asistencia y pues nos seguimos viendo aquí a través de las redes sociales, ¿sí? Me despido yo una vez más, soy el doctor Javier Mendoza Valdés, soy instructor del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia y me quiero aventar un comercial. Tenemos próximamente el Congreso de la Academia Mexicana de Ortodoncia, que será el próximo 12 y 13 de septiembre. Por favor, visiten la página de www.academiamexicanadeortodoncia.com. Ahí pueden encontrar la información. Muchísimas gracias, les mando un abrazo y estamos en contacto.
Buenas noches.